que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Glorioso Padre, agradecidos estamos por darnos esta oportunidad de continuar en este momento en que estamos repasando la última semana de la vida de Jesús, justamente antes de que muriese por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos a poder espiritualmente conocer y también valorar todo lo que el cielo hizo por nosotros durante el momento en que Jesucristo estuvo en nuestro medio. Permítenos ser impresionados con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes logran recordar esos momentos en que alguien los ayudó a poder correr bicicleta, momentos muy ansiosos, porque muchos pudieron estar nerviosos ante este momento de buscar el balance, de poder dominar, el poder correr la bicicleta, y cómo igualmente en algunos momentos pudimos habernos caído, darnos un buen raspazo, quizás llorar del dolor que estábamos sintiendo y recordar esas personas que estuvieron a nuestro lado consolándonos en los momentos en que más lo estábamos necesitando. Algún abuelito, alguna abuelita, algún papá, mamá, algún tío, algún primo, algún amigo que nos ayudó. Qué bueno es cuando sentimos que alguien nos está apoyando. Mira, las estadísticas dicen
que el 90% de los atletas que han participado durante toda su vida no ganan una sola medalla. Y como ellos, nosotros intentamos muchas cosas en nuestra vida y siempre estamos fallando. Muchas de las expectativas nuestras ni siquiera hasta el día de hoy se han logrado cumplir. Personas que soñaron con tener matrimonios de éxito, realmente eso nunca se ha podido lograr. Hemos nosotros visto cómo nuestras familias han podido desmoronarse de alguna forma, cómo hoy día el pensamiento de nosotros como padres hacia nuestros hijos han sido totalmente diferentes de lo que una vez nosotros imaginamos. Nosotros vemos nuestro país, nuestros políticos, todo esto nos decepciona, cómo hemos de recordar también las amistades que nos han traicionado. Hay oraciones que parecen no tener respuesta, hasta podemos pensar que nuestras oraciones ni siquiera han sido escuchadas. Incluso hay cosas que hemos logrado y después que las hemos logrado con mucho sacrificio, nos decepcionan porque no era lo que esperábamos. Y la sensación del fracaso siempre está en la superficie de nuestra vida. Y la Biblia registra fallas de muchos personajes, de personas como tú y yo, que fracasaron y nos muestra la vida tal como realmente esas personas la vivieron. Y uno de esos personajes es Pedro. Y todos conocemos muy bien esa personalidad impetuosa de Pedro, ese dinamismo. Él era una persona muy extrovertida, pero cuando nosotros miramos y vemos a Pedro en escena, yo quiero decirte que lejos de pensar que Pedro fue el único que falló, en el momento en que Jesús es arrestado en el jardín de Getsemaní, que fue llevado directamente al patio del sumo sacerdote, quien le dio entrada a Pedro hacia el lugar donde se estaba enjuiciando a Jesús fue Juan, porque Juan consiguió el permiso con los guardias romanos. Quiere decir que antes de que Pedro estuviese allí, ya Juan estaba. Y Juan lo habían dejado entrar porque, como sabían el vínculo que tenía directamente con Jesús, le permitieron la entrada para que él viese por sí mismo que aquel que él pensaba que era el Hijo de Dios simplemente era un impostor y que se desencantara, se decepcionara. Ahora es que Juan intercede para que Pedro entre, pero Juan igualmente estaba a la distancia de Jesús, y esto pues es un dato interesante. Ahora, mira, en el momento en que Jesús es arrestado y llevado allá, tenemos que reconocer, antes de proseguir con el tema, tenemos que reconocer que todas las personas fallan. En algún momento tú has fallado, no una, sino una innumerable cantidad de veces, y estamos reuniendo en todos los aspectos de la vida de un ser humano. Y el fracaso no es fatal si nosotros recordamos que el amor y el perdón de Dios siempre están encima de cada vida del ser humano, y que a veces, a pesar de las fallas que nosotros hemos tenido en nuestras vidas personales, fallas que hemos tenido en nuestra vida espiritual, como quiera, Dios continúa viéndonos de una forma diferente. Y yo le doy gracias a Dios porque esto es así, porque Dios tiene una visión totalmente diferente para el ser humano. En el momento en que Pedro le falla directamente a Jesús, nos preguntamos qué tipo de mirada fue la que Jesús le dio a Pedro.
antes de que pudiésemos entrar directamente a tratar de contestar esta pregunta, en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 54 dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y mira cómo termina este versículo. Y Pedro le seguía de lejos. Todos sabemos que si nosotros nos mantenemos a la distancia de Jesús, vamos a fracasar. Para la vida de Pedro no fue diferente. Pedro, el que había sido testigo directo de los milagros del Señor. Pedro inclusive estuvo en el huerto de Getsemaní y se quedó dormido juntamente con Santiago y Juan. Pero Pedro vio igualmente cómo el cielo envió en rescate para poder ayudar a Jesús, envió unos delegados celestiales. Pedro lo vio. Pedro trató de establecer un plan. Sin embargo, ahora Pedro está distanciado del Señor y mientras entonces el tiempo transcurre, Pedro, todos conocemos que le niega por 3 ocasiones diferentes, pero no lo negó de una forma cualquiera. Quiero decirte que Pedro utilizó palabras vulgares, palabras soeces para despistar la mentalidad de las personas que estaban vinculándolo directamente con Jesús, que estaba ahora mismo siendo enjuiciado porque él temía por su vida. Ahora, una vez Pedro niega al Señor por estas 3 ocasiones y escucha que el gallo cantó 2 veces, tal como Jesús se lo había dicho, Pedro lo que hace es recordar entonces lo que Jesús ya le había pronunciado. Y lo que hace es que mira directamente entonces hacia donde está Jesús. Y aquí es donde las miradas de Pedro y Jesús se cruzan. Y en el momento que se cruzan es que aquí Pedro recibe una mirada diferente de parte de Jesús. ¿Qué mirada fue la que recibió de parte de Jesús? La Biblia no nos da ningún detalle. Pero sabemos todos que con las miradas se dicen muchas cosas. Con una mirada tú puedes comunicar muchas cosas. ¿Cómo fue la mirada de Jesús? ¿Te imaginas cómo fue esa mirada? Vayamos al libro El deseado de todas las gentes, en la página 659 para buscar entonces qué aspectos de este comentario inspirado nos dan a nosotros una luz de la mirada que Jesús le dio a Pedro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro recordó la advertencia. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Este fue el punto de la inflexión en la vida de Pedro. El recordar que a través de esa mirada que Jesús le había dado, había una mirada de misericordia, había una mirada de amor, lejos de dar una mirada como los seres humanos podríamos dar en estas circunstancias. La mirada de Jesús fue totalmente diferente y hizo que Pedro se acordase de este momento donde ya Jesús proféticamente le había adelantado las cosas que iban a suceder y se supone que él se hubiese preparado para esto. Pero el fracaso no es fatal si nosotros aprendemos y crecemos dentro de esos fracasos.
Por ejemplo, hay un escritor llamado Stephen Pyle. Él solamente dedicó uno de sus libros para escribir todos los fracasos que él había tenido en su vida y cómo estos fracasos lo ayudaron a seguir adelante. A Albert Einstein, este gran científico, le dijeron que él era un fracasado en las matemáticas. A Winston Churchill lo declararon un fracasado en la escuela. A Walt Disney le dijeron que él no iba a llegar muy lejos en la vida y todos conocemos el legado que ha dado al mundo con todo lo que él igualmente dejó. A varios atletas de los Juegos Olímpicos pasaron por muchos fracasos antes de poder haber obtenido una medalla. Y también tengo que mencionar a Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla y de la batería. Él fracasó en 10.000 ocasiones y como quiera él siguió hacia adelante. De hecho, él dijo que esas 10.000 veces que él fracasó solo le demostraron que eran 10.000 procedimientos que él no debía entonces volver a utilizarlos porque realmente no eran fiables. O sea, era algo que no se podía intentar. Miren cómo la mentalidad de un ser humano dentro del fracaso lo puede utilizar para continuar adelante y esto es lo que hace la diferencia. Mira, los fracasos no son sino flechas que nos señalan directamente el lugar donde nosotros hemos fracasado y nos dicen no vuelvas en esa dirección, sino vete en la dirección opuesta. Si nosotros fallamos, mira, pues nosotros lo que tenemos que hacer es levantarnos y comenzar de nuevo. El fracaso realmente no es el punto final para la vida del ser humano, sino debemos tomarlo como un punto de partida. Si hemos fracasado, no puedes quedarte ahí, te tienes que levantar y decir voy a comenzar ahora nuevamente. Nadie es perfecto, todo el mundo está fallando diariamente y debemos enfrentar la derrota y saber que solo porque hemos fallado en algún momento no quiere decir que nosotros somos unos fracasados. Pedro negó al Señor 3 veces. Ahora, ¿por qué y cómo ocurrió esto? Mira, hay unas razones que quisiera compartir contigo y es que para comenzar, Pedro no tomó en serio las advertencias de Jesús y él ni veló ni oró como se supone que hubiese hecho en momentos en que ya él sabía que Satanás lo había pedido para ser zarandeado como a trigo. Ya Jesús se lo había dicho, pero él no se preparó para esto. Por otro lado, en el versículo que compartí hace unos minutos contigo, vemos que Pedro le seguía de lejos. Esta es también una indicación del fracaso que tuvo Pedro, que pudo habérselo evitado. También cuando Pedro estaba directamente en el patio de la casa del sumo sacerdote, habían encendido un fuego porque era un tiempo de frío, mientras los guardias romanos y el populacho que tuvo acceso a ese patio, a ese momento, se estaban calentando en la hoguera. Pedro se metió dentro de ellos como tratando de disfrazarse o esconderse o parecerse a ese populacho y que no lo vincularan directamente con Jesús. Esto evidentemente, cuando nosotros estamos en el terreno del enemigo, evidentemente vamos a caer. La gran falla de Pedro es que Pedro estuvo totalmente confiado en sí mismo, en que nunca le iba a fallar al Señor y porque él se consideraba una persona demasiado fuerte y que nadie iba a doblegar su intelecto y que él era muy autosuficiente. Y estaba sumamente seguro de que su lealtad nunca iba a fallar porque también él era un pescador y que él ya había pasado por unos episodios muy difíciles dentro de a lo que él se dedicaba, que era la pesca, y que si él había podido pasar por esas situaciones, ¿por qué entonces con una sencillez como esta él podía fracasar? Fíjese hasta dónde llega la mentalidad de un ser humano.
3 veces entonces niega a Jesús frente a personas que él no conocía. Mira la manera en que Pedro falla de una manera pero que muy deprimente ante los ojos de aquel que espiritualmente dijo que estaba preparado para no fallar y que entendía de que nada podía causar algún daño en cuanto a su lealtad al Señor. Mira, Pedro falló en decir la verdad, falló en cumplir su promesa y falló en su lealtad a Jesús. ¿Qué lecciones podríamos aprender de todo esto? Cada uno de nosotros en algún momento le hemos fallado al Señor. Y en algún momento le vamos a continuar fallando porque somos seres humanos y no podemos creernos tan autosuficientes y tan fuertes como le ocurrió a Pedro y entender de que nosotros somos infalibles ante las situaciones de la vida. Muchas veces nosotros comenzamos bien y tenemos el deseo de ser fieles al Señor, pero mientras nosotros estamos ahí tratando de seguir adelante, mientras nosotros estamos luchando para mantener nuestra lealtad al Señor, es cuando entonces espiritualmente escuchamos que el gallo canta y nos damos de cuenta la manera en que nosotros pensamos directamente y cómo igualmente fracasamos una vez tras otra. Tomamos malas decisiones y como resultados experimentamos fallas. El discípulo de Cristo, te estoy hablando a ti en esta hora, tú como discípulo del Señor, en nuestros días, si disfrazas tu fe por amor a la persecución, por temor a la crítica, mira, igualmente estás negando a Jesús como lo hizo Pedro. Y esto tenemos que entenderlo tan así como te lo acabo de decir. Y es importante que nosotros tengamos siempre en mente que el fracaso no es fatal si recordamos el amor y perdón de Dios sobre nosotros y que el amor y el perdón de Dios no dependen de nuestro éxito. De hecho, cuando nosotros repasamos la Escritura nos damos cuenta que personas que no estaban cualificadas para hacer algo dentro de la obra del Señor fueron las personas que Dios escogió. Si hacemos entonces un estudio de cualidades de los discípulos directos del Señor, no tenían cualidades para ser parte de su equipo de trabajo. Pero vuelvo y te recalco, estas situaciones de fracaso en nosotros, el hecho de que el Señor muestre su amor y su perdón hacia el ser humano no depende del éxito que nosotros podamos tener. No importa cuántas veces tú puedes haber fallado, no importa cuántas veces tú has pecado y has cometido errores en tu vida. Quiero decirte que Jesús murió por ti y te continúa amando de la forma en que siempre te ha amado. La historia del cristianismo es la historia de personas que han fracasado, pero algunos no han logrado salir victoriosos porque no han permitido que Jesús entre a sus vidas, pero también hay historias de muchas personas que cayeron, pero se levantaron porque confiaron plenamente en el poder de Dios y dependieron de Él en todo momento, y esto hizo la diferencia. Mira, cada vez, una y otra vez, nosotros vamos a estar fallando. Fallaremos incluso cuando realmente el Señor esté esperando quizás lo mejor de nosotros. Y nosotros no podemos mantenernos distantes del Señor y no podemos permitir que Satanás gane terreno en nosotros. Debemos mantenernos cerca de la presencia del Señor, porque el estar cerca de la presencia del Señor es lo que garantiza nuestra victoria, y Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y esto tienes
que creerlo y tienes que internalizarlo para que veas cómo aun cuando fracasas te vas a levantar y vas a seguir adelante, porque hay un Dios que te va a estar extendiendo la mano y te va a levantar, y juntos van a seguir hacia adelante para que se pueda cumplir la voluntad que Dios tiene para contigo. ¿Qué pasa cuando nosotros caemos una y otra vez? ¿Qué sucede cuando ahora mismo le estoy hablando quizás a una persona que lo único que está pensando es en todos los fracasos que ha tenido? Que le estoy hablando a una persona que está frustrada porque realmente no encuentra la manera en que Jesús lo pueda perdonar y aplicar su misericordia cuando realmente le ha fallado tanto y tanto al Señor. Hay un versículo muy gratificante que Dios permitió que la humanidad lo pudiese conocer, porque realmente es el momento en que nosotros debemos coger nuestros fracasos y echarlos a un lado y ahora levantarnos en el nombre del Señor. Y ese versículo está en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo número 16, que dice: porque si 7 veces cae el justo, el Señor lo va a levantar. Bueno, quizás me diga, bueno, pastor, ¿cómo es eso de que si 7 veces? Ya yo he pasado eso. Oye, si 1000 veces tú te caes, 1000 veces el Señor te va a levantar. Si 1.000.000 de veces tú te caes, 1.000.000 de veces Dios está dispuesto a levantarte, porque Dios quiere darnos a nosotros un nuevo comienzo. Y es el momento en que nosotros debemos recordar que la falla no es fatal si todos podemos reconocer que todos fallamos. Por otro lado, debemos recordar que el amor y el perdón de Dios no dependen de nuestro éxito. También debemos recordar que debemos aprender a crecer de nuestros fracasos, y también debemos dejar atrás nuestras fallas y seguir adelante. Es posible que tú estés pasando ahora mismo algún enfrentamiento de algún fracaso que tú has tenido en tu vida, en tus finanzas, en la escuela, en la relación con tu familia, en la educación de tus hijos, o el intento de superar algunos hábitos que tú solamente sabes que posees y que realmente Dios también los conoce, y lo único que Dios está haciendo en estos momentos es dándote la oportunidad para que, si estás caído, te puedas levantar en su nombre y ser más que victorioso. No importa cuál sea tu tipo de fracaso, no importa cuán crítica pueda ser tu situación en este momento, yo te puedo asegurar, por lo que dice la palabra del Señor, por tantas promesas que hay para el ser humano, que Cristo es capaz de transformar todas nuestras derrotas en victorias. Como Pedro, la victoria puede ser igualmente nuestra. Después que Pedro hubo negado al Señor y que estuvo fracasando una y otra vez, el Señor le abrió la puerta de la misericordia, la puerta del perdón, y Pedro vio que ese fracaso realmente no fue un fracaso como tal, sino un nuevo comienzo. Nos toca a nosotros. Igualmente, te toca a ti en estos momentos. Dale la oportunidad a Dios para que Dios pueda realmente cambiar esa mentalidad de fracasado que puedas tener en tu existencia hoy día, y que solamente el que puede hacer los cambios lo pueda lograr, y que tú puedas ser una persona victoriosa. Ningún padre amoroso se encarga de decirle a los demás las fallas que tienen sus hijos. Tampoco Dios lo hace. Dios no quiere para nada dañar nuestro testimonio personal, porque Él sabe que realmente solo Él puede ayudarnos
a salir de todo esto. Quiero en esta hora aprovechar y decirte que realmente Dios está esperando tu decisión. No tardes en permitir que Cristo cambie tus fracasos en victorias, porque Dios lo quiere lograr en tu vida. Que Dios te continúe bendiciendo.